Si le parece, arrancamos con una presentación y le damos la palabra. Vamos a empezar a escucharlo a usted y después los participantes van a poder hacer preguntas por el chat y vamos a tener un espacio para que usted las pueda responder, si le parece. Sí, claro. Están compañeros y compañeras de la CTA de Mendoza. Así es. Bárbaro. Bueno, primero un saludo a las compañeras y a los compañeros de la CTA, allá de Mendoza. Y un gusto poder tener esta reunión, estar comunicados. Prácticamente es la primera que podemos hacer con miembros de la conducción de una CTA en las provincias. Así que un gusto poder empezar con los compañeros y compañeras de Mendoza. Estamos viviendo un momento que quizás sea de esos que se denominan bisagra. Seguramente un momento a partir del cual las cosas no van a seguir como antes, eso sin lugar a dudas. El tema es poder imaginar el futuro después de la salida de esta pandemia, que todavía tampoco se sabe muy bien cuánto tiempo es el que nos separa de esa instancia, pero en definitiva empezar a imaginar la salida de esto, que inevitablemente nos va a poner en un debate que no va a ser el mismo que hubiésemos imaginado antes de que sucediera la aparición de COVID-19. Está claro que el mundo va a sufrir las consecuencias de una crisis económica que es la que hoy estamos viviendo en todo el planeta, de una dimensión que la mayoría supone va a ser tan importante como la de la crisis económica del año 29 en el siglo pasado. Un momento de fuerte caída de la producción a nivel mundial. La OIT piensa que unos 200 millones de empleos es la cifra atroz de lo que sería el retroceso en términos de fuentes de trabajo. Perder 200 millones de empleos, para que tengan una idea, es multiplicar por 10 la pérdida que hubo cuando estalló la burbuja financiera en el 2008. De manera tal que creo que esos elementos hablan a las claras de que vamos a tener un mundo en el que va a haber más desigualdad y va a haber más pobreza. Por supuesto, para algunos, entre los que en alguna medida nos incluimos, va a haber también condiciones favorables en cuanto a la posibilidad de retomar el hilo de una vieja disputa en nuestro país, que por supuesto se tomó forma
para nosotros negativamente con el gobierno de Mauricio Macri, que es la idea de la legitimidad o no de la existencia del Estado, un Estado con inversión en sectores estratégicos como salud y educación, la disputa con aquellos que dicen que todo tiene que quedar librado a la suerte del mercado. Todo ese debate, hay muchos que dicen, bueno, ahora vamos a estar en mejores condiciones de dar. Esto en términos teóricos abstractos tendría que ser así. Evidentemente, hoy quedaron mal parados. Gobiernos como el de Donald Trump o el de Bolsonaro, que dijeron, acá no pasa nada, vamos a poner el pecho porque somos machos o porque somos hembras de coraje y vamos al frente. Y bueno, ya han tenido la cantidad de muertos que tuvieron y han mostrado un país tan potente como Estados Unidos, esa debilidad intrínseca de no tener la posibilidad de garantizarle condiciones sanitarias a su pueblo. Teóricamente, eso sería un elemento que jugaría a favor nuestro. En la práctica hay que ver si esto va a ser así, porque bueno, ellos tienen el dominio de los grandes medios de comunicación, manejan fundaciones, ONG, manejan usinas de esto que llaman usinas de idea, penetran permanentemente a través de los grandes medios y van acorralando a los sectores que representamos las ideas que van en contraposición con las del poder fáctico. Es decir, seamos populistas, populares, nacionalistas, democráticos, izquierdistas, lo que fuere. Es decir, ellos tratan de reducir nuestra capacidad de intervenir en el debate político de cada una de nuestras naciones, con fundamentalmente la idea de arrinconar, de silenciar, de seguir manteniendo la hegemonía que hoy les permite tener todavía a sectores de la clase media en condiciones, por ejemplo, de hacer un cacerolazo masivo, como fue creo que en la mayoría de las partes del país, frente a lo que supuestamente iba a ser la liberación indiscriminada de asesinos, violadores, etcétera, etcétera. Esa campaña que ellos instalaron y que, bueno, nos pone a nosotros permanentemente a la defensiva. Cuando digo a nosotros, digo al campo popular y en el caso nuestro, de Argentina, al gobierno de Alberto Fernández. Cierto es que la realidad de Argentina es una especie de mosca blanca en este momento en el continente de América Latina. En América Latina, la mayoría de los gobiernos han tomado agresivas medidas en contra de los sectores populares, utilizando como excusa la pandemia y la crisis económica que genera la pandemia, o las medidas que se toman de aislamiento. Uruguay, por ejemplo, tiene en este momento en tratamiento una ley ómnibus donde se arremete contra conquistas sindicales, contra la educación pública, etc. Brasil aplica políticas devastadoras para el movimiento popular. Lo que acá aparece como una medida antipática, el 25% del recorte de los salarios, que anunciado así realmente es negativo, pero que si uno
lo decodifica de otra manera, en realidad lo que se está haciendo en Argentina es garantizar la continuidad de los empleos con el 75% del salario, y 50% de eso lo pone el gobierno. Pero bueno, lo que acá aparece como una medida antipática, en el resto de los países de América Latina son directamente despidos. Nadie cobra ninguna garantía de nada, ni nadie cobra, ni nadie percibe ningún ingreso. Por eso que en América Latina las denuncias que hacen los compañeros nuestros pretenden mostrar y poner en una realidad muy distinta a la nuestra. De manera que el cuadro que nosotros tenemos es un cuadro en el que teóricamente el neoliberalismo, a nivel de lo que se mostró globalmente, tendría que estar interpelado por la opinión pública mundial. En nuestros países el movimiento popular tendría que estar en condiciones de avanzar, pero en la práctica no es demasiado factible que esto suceda, porque esa famosa historia de que cuanto peor mejor, nunca la vimos como algo posible de ser concretado después en los hechos. Se puede estar peor y eso no quiere decir que vas a estar en mejores condiciones para avanzar. Si estás peor, es muy probable que estés en mejores condiciones para que las cosas todavía en términos de desigualdades, en términos de injusticias, se profundicen. Que podamos revertir esto depende de la fuerza del movimiento popular, de la capacidad no solamente de instalar temas en la agenda, sino de generar el consenso y la legitimidad necesaria para que esos temas, con el empuje del pueblo, de las organizaciones, pueda abrirse camino y pueda tratarse. Hay una tarea en ese sentido de disciplinamiento de los sectores del poder que intentan ponernos a nosotros a jugar de la mitad de la cancha para atrás, a la defensiva, aún con el desastre que dejaron, porque está claro que todo este desastre que hoy tenemos en la Argentina sería distinto, como fue distinto la crisis, por supuesto que no tuvo la misma intensidad, pero bueno, la crisis del 2008, 2009, en Argentina se resolvió en un año volcando un punto del PBI para generar obra pública, empleo, era otro país. Hoy la crisis del coronavirus se posó encima de la crisis que dejaba el gobierno de Mauricio Macri. Y estamos en una situación en la que tenemos que tratar de sostener las políticas sociales para que el aislamiento no se convierta en una catástrofe. Tenemos que tratar de sostener con recursos nacionales a las pequeñas y medianas empresas, los repartos de alimentos, la tarjeta alimentaria, la ayuda familiar extraordinaria, etcétera, etcétera. Y junto con eso, todo lo que implica pertrecharse en términos sanitarios para enfrentar el coronavirus, respiradores, mascarillas, etcétera. Todo eso, evidentemente, demanda un enorme esfuerzo del gobierno nacional en términos presupuestarios. Y la política de los grupos dominantes
que al principio fue errática, vimos a la oposición en un primer momento tratando de tonificarse, de entender qué pasaba, de acompañar al principio. Esa política rápidamente fue cambiando de tono a partir de que el grupo Techin disparó el primer cañonazo, que fue despedir 1.450 trabajadores. O sea, el que despidió 1.450 trabajadores al principio, cuando todavía estábamos entrando en el primer tramo del aislamiento, fue justamente el grupo económico más poderoso de la Argentina, señor Paolo Roca. Y esos despidos empezaron a darle contenido al discurso opositor, que a medida que avanzaban los días se fue convirtiendo en un discurso cada vez más hostil. Ustedes en Mendoza lo deben vivir igual. Los grandes medios de comunicación tienen un hostigamiento permanente sobre el gobierno y hacen una tarea de desgaste, de ablande, de poner siempre el acento en la división entre el kirchnerismo y el albertismo, generando supuestos conflictos internos, tratando de ser corrosivos sobre aquellas figuras que ellos detectan como las menos amistosas hacia los mercados. Es decir, toda esta política de horadar, de golpear, de disciplinar al gobierno. Lo vimos claramente también con la discusión del tema de la deuda externa. Hoy, los mismos que se beneficiaron con la fuga de capitales son los que presionan. A mí me hace acordar mucho el discurso al que tenían cuando fuimos a discutir con los fondos buitres al final del gobierno de Cristina Kirchner. Es el mismo discurso. Si no pagamos la deuda externa, quedamos fuera del mundo. Vamos a tener que sufrir las consecuencias de ser deudores crónicos, de ser defolteadores crónicos, todo ese discurso que trata de minar la posición del gobierno, que en principio es de firmeza frente a los acreedores externos. Y creo que eso también está generando un intento muy fuerte del poder fáctico de los grupos financieros de tratar de horadar la posición del gobierno. Los aumentos indiscriminados de precios también van en el mismo sentido. Por supuesto ganan dinero y en eso son campeones y son capaces de llevarse puesta a la madre. Pero además de ganar dinero, saben que desgastan, que generan mal humor social, que hacen que la palabra del gobierno aparezca cada vez más desdibujada por hechos que contrastan lo que el gobierno dice, el aumento de los precios. Lo mismo con el tema están haciendo con el tema de la deuda, lo mismo van agregando permanentemente situaciones como por ejemplo la del recorte del 25% de los salarios. Una medida que evidentemente se anunció y creo que el gobierno cometió el error
de dejar que se anunciara como parte de un acuerdo de la CGT y los empresarios. No es solamente un acuerdo de la CGT y los empresarios, porque el gobierno pone el 50% de lo que hace falta para garantizar que se pague el 75% del salario cuando la empresa está parada. De manera tal que la comunicación se tendría que haber hecho de otra manera. Pero se tradujo en el lenguaje que quieren los empresarios. 25% de recorte. Son todos elementos que van agregando y sumando. Por supuesto, cuando salimos nosotros con la propuesta de un gravamen a las fortunas personales, trataron primero de armar un barullo informativo, porque se aprovecharon de un error que se cometió cuando presentaron el impuesto patria, medio, yo creo que a los apurones quisieron aparecer con ese impuesto la gente de la corriente sindical federal, y la verdad que cometieron un error porque tenía una base imponible de 10 millones de pesos, lo cual les dio pasto a la fiera, porque bueno, era un impuesto que la perdigonada alcanzaba de lleno a la clase media y les vino como anillo al dedo, y entonces empezaron a bardear con que la clase media otra vez iba a ser víctima de los manotazos de ahogado de un Estado que trata de financiar sin tener un plan económico, ayuda social indiscriminada, o en todo ese discurso, pero con la idea de desgastar cualquier intento de plantear políticas que signifiquen empezar a discutir de dónde tienen que salir los recursos ahora para enfrentar la crisis y dentro de un tiempo no demasiado largo, para enfrentar el desastre que va a quedar en términos sociales y económicos una vez que el aislamiento quede atrás. Esa discusión, ¿quién va a pagar la salida de la crisis? La discusión de cómo vamos a encarar el futuro en un país que va a quedar destruido y en un mundo donde la caída del intercambio comercial va a ser abrupto, esa pregunta, ellos quieren imponer las condiciones como para que directamente no aparezca como un interrogante, sino aparezca como respuesta que va a haber que hacer más sacrificios, más ajustes, más recorte de salario, más recorte de presupuesto. Es decir, ellos quieren imponer la salida de la crisis, como lo están haciendo en Brasil, sobre las espaldas del pueblo. Y se preparan para esa etapa. Y la mejor manera de prepararse para esa etapa es condicionar al gobierno, ponerlo a la defensiva, ponerlo en la situación de tener que explicar y, por si acaso, pedir disculpas, como si realmente fuese un gobierno que está interpelado por la sociedad, y no es así. El gobierno sigue teniendo un nivel de apoyo en cuanto a las medidas que está tomando contra el COVID. Hoy miraba una encuesta que se publicó, casi un 80% de apoyo. Y en cuanto a la gestión del gobierno, 56, 58% de apoyo. Así que un gobierno que tiene un apoyo alto, nada que ver con el de Bolsonaro en Brasil, por ejemplo. Pero sin embargo, la sensación que uno tiene es que es un gobierno permanentemente interpelado por la sociedad, puesto en tela de juicio. El chavismo, ahora el comunismo, convocatoria fallida, pero bueno, intentaron reeditar un cacerolazo que le salió mal,
Y creo que estamos desde el campo popular con una debilidad que está clara cuál es. El aislamiento significa que la fuerza del movimiento popular está inmovilizada. Nosotros podemos hacer estas reuniones, podemos hacer un esfuerzo extraordinario y publicar un insert en un diario como Página 12 y no mucho más. Ellos tienen todos los medios de comunicación, todo el poder económico, todo el poder financiero, todas las fundaciones, todo lo que ellos tienen como instrumentos, como armas para intervenir en la disputa, en la lucha que se está dando en este momento entre el campo popular y el poder concentrado, todas las armas de ellos están intactas. Las nuestras están inmovilizadas y tenemos una dificultad que es el hecho de que el movimiento popular en la Argentina tiene expresiones de distinto tipo. Es decir, cuando uno ve el combo que armaron entre la CGT y el empresariado, qué sé yo, puede estar tentado de decir, bueno, es la expresión de la alianza de clases entre la burguesía nacional y el movimiento sindical, el movimiento obrero. Casi diríamos el componente genético del peronismo. Pero la verdad que cuando uno rasca un poquito el barniz, se encuentra que la UIA, que forma parte de esa alianza, resulta que la conducen por primera vez dos empresarios poderosos del sector de la agroindustria. Es decir, que es una UIA con sanguineidad con la sociedad rural, más o menos. Y por el lado de la CGT, ese sector que hoy conduce la CGT es justamente el que perdió el atril en una de sus apariciones públicas cuando la gente le pedía poner la fecha. O sea que también, desde el punto de vista de la CGT, es un sector más bien reducido el que expresa esa conducción y que no contiene a otros grupos como la Corriente, como el moyanismo, el SMAT, etc. Es decir, que, digamos, no logramos llegar a poder convertir en realidad eso que de alguna manera con mucho voluntarismo planteamos nosotros cuando dijimos, bueno, el frente de todo en el gobierno tiene que tener como correlato un movimiento popular con un alto nivel de unidad que pueda sintetizar a todas las expresiones. Eso no se logró constituir. De manera tal que yo creo que vamos a entrar a medida que se pueda empezar a dejar atrás el aislamiento en un debate que algunos no quieren ni siquiera que se mencione, que es cuáles tendrían que ser las medidas económicas, estructuralmente revulsivas, que nos permitan encarar esta nueva etapa, tratando de mantener lo que el gobierno ha planteado desde el principio, y es que la crisis no la paguen los que menos tienen, los más débiles. Esto que hasta ahora se está haciendo con un enorme esfuerzo fiscal, dándole a la maquinita de imprimir billetes, porque nosotros no tenemos
acceso a ningún tipo de recurso que no sea los billetes que se impriman en la Argentina, y que por supuesto tiene un límite, tiene un límite. Todos sabemos que ese límite es el que nos separa de entrar en un desmadre de la economía. No hay manera de dejar entonces de hacerse la pregunta, ¿de dónde van a salir los recursos que necesitamos para que haya obra pública y generar un empleo masivo? Masivo empleo en el sector de la construcción, obra pública para que la rueda de la economía empiece a ser traccionada. ¿De dónde salen los recursos para que podamos fondear a las pymes para que puedan empezar a producir y otra vez a generar empleo? ¿De dónde salen los recursos para que el ciudadano común acceda a un crédito que le permita levantar cabeza y empezar a mover desde el consumo la rueda de la economía? Porque si para el ingeniero Macri esperar inversiones externas fue más o menos la Penélope que tejía y destejía. ¿Te imaginás que ahora con esta realidad que tenemos ya sería ser estúpido alguien que dijera que bueno, no va a haber recursos para mover la obra pública, no va a haber recursos para el crédito interno, pero sí van a venir las inversiones externas? Eso sería ser estúpido, quien dijera eso. Acá hay que pensar que nos levantamos con nuestros propios recursos o no nos levantamos. Y levantarse con nuestros propios recursos implica preguntar, bueno, ¿de dónde van a salir esos recursos? Por eso yo creo que nosotros tenemos que estar en condiciones de plantear que esos recursos tienen que salir de una reforma tributaria, en la que en la Argentina haya una especie de impuesto Merkel, así como hubo un impuesto en Alemania a los grandes poseedores de riqueza cuando se cayó el muro, creo que fue un impuesto por 10 años, bueno, acá tendría que haber o un impuesto por 10 años o una reforma tributaria que finalmente termine metiendo la mano en los bolsillos profundos y oscuros de estos grandes poseedores de fortunas personales, que tienen toda una ingeniería trabajando permanentemente para no pagar impuestos, para eludir, para evadir, para, bueno, todo eso que los hace tan poderosos y tan ricos. Creo que necesitamos hablar de reforma tributaria, necesitamos hablar de una reforma de la justicia. Es fundamental discutir la reforma del sistema financiero. Nosotros no podemos convivir más tiempo con la ley de José Alfredo Martínez de Oz, la del ministro de Economía de la dictadura genocida. Esa es la ley que hoy está vigente. Como esa ley hoy está vigente, más todos los desastres que han hecho en el camino el mejor gobierno del mejor equipo del mundo, los amigos de Macri, Nicky Caputo y toda esa lacra que nos tuvimos que bancar durante 4 años, hoy de la Argentina se puede seguir fugando capital sin ningún problema. Puede haber negocio financiero. Hoy con un gobierno popular, en medio de esta crisis, los sectores bancarios que recibieron fondos del gobierno para que supuestamente los bancos trabajaran de bancos, como dice Alberto Fernández, y sin embargo los bancos trabajaron, como lo vienen haciendo en la Argentina hace mucho tiempo, activadores de la bicicleta financiera. Los fondos que tenían que ir a las pymes fueron al dólar paralelo. Hoy tenemos el dólar paralelo a 120 y el dólar a 60. Entonces ahora están diciendo, bueno, ¿qué corresponde? Devaluación.
si tenemos el dólar a 60 y el paralelo a 120, la devaluación. La devaluación es más hambre, más postergación, etc. Este es el debate que creo que viene. ¿Hasta dónde todos los sectores del campo popular están dispuestos a dar ese debate, a proponer medidas que sean realmente transformadoras, que creo que son las únicas que nos salvan en este momento? No lo digo ni siquiera por una opción ideológica. Si nosotros seguimos en esta suerte de empate, entre comillas empate, porque no es empate, pero si seguimos condicionados por las tapas de Clarín, de La Nación, por los aprietes de los grupos económicos, por el miedo, por el vértigo a caer en el abismo del no neoliberalismo, evidentemente, creo que vamos a ir a un terreno en el que de a poco nos vamos a ir desgastando, sin poder resolver los problemas que van a quedar, que van a ser inmensos, y tendremos, lamentablemente, un escenario de mayores privaciones. Creo que hay que pensar en que hace falta medidas que permitan generar una especie de etapa virtuosa en la que seamos capaces de levantar este país, digamos, generando un capitalismo, si se quiere, keynesiano, algo que no es ni ser Venezuela, ni ser Cuba, ni ser nada, pero que no puede ser resuelto en los términos en que el poder fáctico... 396 el trimestre por una suma asegurada de 1.200.000. Bueno, este es un poco la introducción, como para que podamos interactuar. Sí, Hugo, muchas gracias. Tengo una pregunta para hacerte, pero antes también quería pedir disculpas por un descuido que tuve, no saludar formalmente a algunas legisladoras provinciales que nos están acompañando, como Laura Soto, está Nati Vicencio también, está Nati Galamba, que es concejal de San Rafael, y si no se me olvida nadie, y Silvina Camiolo también. Quería aprovechar para saludarla y espero que no se enojen. Pero bueno, la pregunta, Hugo, que tenía es que nosotros trabajamos dentro de la CTA, en un centro de investigación que se llama CISME, y trabajamos todos estos temas que de una u otra manera tocaste en tu exposición, que tienen que ver con el mercado de trabajo, con las finanzas públicas, con la distribución del ingreso. Y hace pocos días publicamos nosotros un informe sobre la brecha digital en Argentina y en Mendoza. Y vemos que el 60%, uno de los datos que más nos llamó la atención, es que el 60% de los hogares mendocinos no tienen acceso a Internet. Nosotros creemos que, bueno, en esto para una situación como esta, que el 60% de los hogares no tengan Internet es una brutalidad para el sistema educativo, por supuesto. Pero creemos que esa cifra también tiene que ver con otras desigualdades sociales, con el acceso a la tierra, con el acceso al trabajo, con el acceso al capital para producir también. Nosotros, en uno de los informes que trabajamos sobre distribución del ingreso, vimos que, según el INDEC, para el último trimestre del 2019, el 20% de las personas concentran el 52% de los ingresos del país. Nosotros sabemos que, si bien ese promedio, esa medida estadística, oculta también cómo es el proceso económico y político mediante el cual ciertas fracciones sociales se apropian de ese excedente,
como también el aspecto ideológico, que está ligado a ese proceso económico y político, y que impide muchas veces, o dificulta, avanzar en la discusión sobre una redistribución justa del ingreso a partir de una reforma tributaria, por ejemplo. En el contexto de la discusión del impuesto a los grandes patrimonios, ¿vos cómo creés que es viable políticamente dar esa discusión desde el campo nacional y popular? Bueno, saludo a las compañeras, son todas mujeres las legisladoras, así que es un buen dato del avance de las compañeras en el movimiento popular en Mendoza. Yo creo que la iniciativa del impuesto a las grandes fortunas personales tiene casi un 75% de respaldo en la opinión pública. Con lo cual, evidentemente hay un dato positivo, y es que mucha gente entiende y acompaña la necesidad de que el Estado pueda hacerse de recursos y que lo lógico es que aquellos que han amasado esa grande fortuna sean los que en este momento la pongan. En el Frente de Todos hicimos un proyecto, se constituyó un equipo que de alguna manera lo monitoreaba Máximo Kirchner, donde pusimos la gente de cifra, y hubo economistas de otros 3 o 4 sectores, se trabajó, se elaboró un proyecto. Finalmente, el proyecto consistiría en un impuesto sobre unas 1.500 personas físicas, lo cual es una cifra muy reducida en un país de 45 millones de habitantes. El impuesto podría recaudar 3.500 millones de dólares, un punto del PBI más o menos, a valores actuales. El cálculo que se hace es que el gobierno hasta ahora estaría poniendo 6 puntos del PBI solamente en lo que significó enfrentar el coronavirus, medidas sanitarias y medidas sociales. De manera tal que es un recurso que sería importante, pero tampoco que nos va a cambiar la vida de acá para adelante. Por eso que es de emergencia, y por única vez. Después habrá que discutir otras cosas. Creo que hay condiciones para avanzar. Lo último que sé es que hay decisión de hacerlo. Gran parte de esta especie de permanente tensión en torno a que si vamos a sesionar de manera virtual o si lo vamos a hacer de manera presencial, y toda esta especie de barullo que arma la oposición, es porque ellos saben que si empezamos a sesionar es muy probable que discutamos ese impuesto y no lo quieren. Han sacado a relucir un impuesto que es muy gracioso porque es una especie de apelación a la filantropía de los grupos del poder económico, pero para que inviertan en negocios de ellos. O sea que su filantropía se limita a invertir dentro del país, medio como sería como una especie de proyecto de ley donde se les ofrece la oportunidad de hacer inversiones productivas y no seguir en la bicicleta financiera. Pero la verdad que es bastante ridículo. Sí, bueno, Hugo, hay una pregunta de Rodrigo, no sé si la podés responder en profundidad, pero pregunta dónde está pensado que se dirija
lo que se recaude con ese impuesto. Y la idea es que ese impuesto vaya a la ayuda social y a complementar algún tipo de inversión en el equipamiento sanitario. Por eso la idea era que la distribución del impuesto en términos en relación con las provincias, porque algunos decían de hacerlo coparticipable, pero en realidad más que coparticipable hay que establecer una proporcionalidad que tenga que ver con el grado de demandas de cada jurisdicción, porque lo que necesitamos es poder hacer frente a las necesidades sociales, que esas están instaladas en todo el país, porque la realidad social hoy es acuciante y crítica prácticamente en todo el país, y luego a las demandas específicas del coronavirus, que esas están concentradas en algunos puntos. Es increíble, ¿no?, que el sector que más casos de coronavirus tiene al día de hoy es el único lugar del país donde el ingreso per cápita es similar al de los países europeos, hablo de la ciudad de Buenos Aires. Ahí es donde tenemos la máxima concentración de casos. Pero esos casos están concentrados en las villas de la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, esto que vos decías, la desigualdad que se ve en los datos del INDEC y en datos aparentemente aleatorios, como el acceso a Internet, siguen estando presentes de manera dramática, incluso en este caso de la enfermedad. Bien, otra cosa que nos preguntan, Hugo, es si esta situación, o cuando salgamos, mejor dicho, de esta situación de pandemia o de emergencia, es una oportunidad para repensar el desarrollo productivo del país, de Argentina, y si es una oportunidad también pensando desde el campo nacional y popular para discutir una reforma tributaria, teniendo en cuenta el peso porcentual que tienen los impuestos regresivos sobre los progresivos. ¿Vos creés que es una oportunidad que se puede pensar, o que la situación de emergencia es tan profunda que la discusión va a ser salvar las papas con las herramientas que hayan? No, es que yo creo que no se van a poder salvar las papas con las herramientas que haya. Pensemos en el futuro de salida de la crisis esta. Ahora está claro que no podemos empezar a discutir una reforma tributaria porque nos podrían contra las cuerdas, porque están apostando, hay sectores que hasta están apostando a que haya muchos muertos. Esto que están diciendo, bueno, levantemos como sea el aislamiento, salgamos a trabajar, no podemos seguir con la economía paralizada, la gente no soporta más, lo asfixia al ciudadano común no poder salir. Todo este discurso es de sectores que realmente quieren llevar al gobierno a tener que contar muchos muertos. Después van a decir que fue irresponsabilidad, van a decir que el aislamiento fue muy prematuro al principio y se liberó justo en el momento en que no había que hacerlo. Después te van a correr con las tapas de los diarios. Pero esa es la razón por la cual hoy solamente podemos mirar la coyuntura. Ahora, yendo a la pregunta, no hay manera de salir de esta crisis y de salvar las papas si no discutimos esa agenda de transformaciones profundas. Por eso yo decía antes, ni siquiera es por una digamos, cuestión de
de ideología, de que estamos más cerca de ese tipo de planteo. Yo creo que tenemos que, y esa es una tarea que tiene que encarar el movimiento obrero. El movimiento obrero, el movimiento sindical, el movimiento popular. Desde ya los legisladores, las expresiones políticas del campo popular, el Frente de Todos, el Partido Justicialista, las agrupaciones internas, todos tendríamos que estar planteando un programa de acciones inmediatas que empiecen por la reforma tributaria, sigan con la reforma de la ley de entidades financieras, se avance con la investigación de esas cuentas secretas de argentinos que se llevaron plata sin declarar del país, que estaban desde el 2017 ocultas por decisión de Mauricio Macri. Es decir, nosotros tenemos que ir a buscar los recursos ahí donde están y convertir esos recursos en capital productivo, en crédito, en instrumento que posibilite el consumo. Creo que hay sectores, no solamente nosotros, creo que hay otros sectores dentro del Frente de Todos, dentro del movimiento popular, pensando en salidas como esta. Hay que discutir una nueva ley de alquileres, por ejemplo. No podemos seguir con la ley de alquileres actual porque no va a quedar nadie que esté en condiciones de alquilar. Me parece que son cambios estructurales y ver cuáles otros, hoy se me ocurren estos, y tenemos que tomar desde la CTA una fuerte iniciativa. Porque independientemente de todo lo que hagan para invisibilizar a la CTA, porque han hecho un esfuerzo terrible para tratar de, cuando apareció la propuesta nuestra del impuesto a las fortunas personales, de atribuírselo a cualquiera menos a la CTA, independientemente de eso, poner en la agenda estos temas. Porque si estos temas no se discuten y no se resuelven, yo creo que vamos a quedar en el peor de los mundos, con un gobierno que por mejores intenciones que tenga, va a terminar encerrado en el callejón sin salida el que nos van a llevar los grupos de poder. Porque si estas cosas no se pueden discutir, si vos no podés remover las profundas estructuras de la desigualdad, si no podés ponerle límite a la acción especulativa de los capitales financieros, si no podés generar las condiciones para ir a una economía productiva, no tenemos salida, no hay manera de salir. Es decir, hoy está claro que no hay por dónde salir. Ellos van a decir que sí, perdón, ellos van a decir que hay por dónde salir. Por ejemplo, con un brutal recorte de las jubilaciones, con la reforma jubilatoria, la reforma laboral, la reducción de los presupuestos, bueno, la vieja receta corregida y aumentada, porque van a decir a grandes males, grandes remedios, si esto hacía falta cuando estábamos en el jolgorio de Macri, imagínense ahora. Bien, Hugo, acá en Mendoza, y una de las senadoras que nos acompaña está trabajando sobre un proyecto, sobre un impuesto a los bancos. No sé, Laura, si me escuchás. Estaría bueno que, si vos podés, ahí te doy audio, si vos podés contarnos un poco de qué se trata esto. Sí, cómo no. Porque es muy interesante. Sí, cómo no. Buenos días, ¿cómo le va, Hugo? Buen día, Laura, un gusto. Igualmente, compañero. Bueno, nosotros presentamos un proyecto desde el bloque Frente de Todos PJ, el cual implica un aumento en el 100% de la alícuota de los ingresos brutos de entidades bancarias y financieras del sector privado en nuestra provincia. Entonces, bueno, hemos avanzado en el trabajo en ese sentido. Ahora comienza un poco la discusión y el trabajo ya para
el proyecto ya está ingresado por diputados y haremos todos los pasos a seguir. En el caso nuestro ya el Frente lo tiene ingresado. Apuntamos a ese sector por las mismas razones de base que usted ha estado exponiendo, digamos, y el mismo análisis. Indefectiblemente las fortunas siderales que han venido construyendo todo este sector, no solo en este último tiempo, que ha sido contradictoriamente a todo lo que sufre en términos económicos nuestro país y todo el pueblo, en estos últimos 4 años que nos han antecedido, ¿no? Por todas estas decisiones que usted muy bien detallaba del gobierno nacional. Así es que bueno, en ese sentido nosotros pensamos justamente cómo desde el Estado salimos también a buscar todos aquellos sectores y hacernos responsables, si bien en un momento y continúan a pesar de nuestra mirada de mundo y nuestras decisiones políticas, continúan beneficiándose ampliamente, obscenamente, no ampliamente, obscenamente de toda la legislación y todo que los ampara. Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestra provincia estamos hablando de más de 1.500 millones de pesos que se podría recaudar de acuerdo al cálculo estimativo que se presentó en el presupuesto 2020 en términos de la recaudación total de ingresos brutos. Así es que nosotros cuando presentamos y trabajamos el proyecto, en un primer momento decidimos no ponerle destino a esa recaudación que podríamos hacer, básicamente y en términos de habilitar el debate y de dar lugar a que debido a la sucesión de medidas que va tomando el gobierno nacional y la responsabilidad que va adoptando, bajando recursos en forma permanente y demás, que nos diera la posibilidad como provincia de analizar desde todas las representatividades políticas un buen destino para esos recursos. Nosotros sugerimos desde nuestro bloque que nos parece que reactivar el sector productivo es aquello que se necesita con urgencia, proveer un andamiaje a las pequeñas y medianas empresas y entendiendo que el trabajo es el motor de la generación de toda riqueza, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros pensamos y todos nuestros equipos, digamos, van a trabajar fuertemente para proveer una respuesta contundente y clara. Primero para esto, porque lo que usted dijo es fundamental. Nosotros entendemos claramente que tiene un gran apoyo popular esta medida. Todos, digo, y ya ahí no nos encuentra solo a este 1% que usted hacía referencia, probablemente esto no le guste, porque digo, si bien usted hacía referencia al impuesto a las grandes riquezas personales, digo, el esquema de los ricos traza una línea con el esquema de los no ricos, esos ricos que la verdad son muy pocos, no solo en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? Entonces creo que ahí a todos sí nos encuentran no divididos por partidos o expresiones políticas, sino no perteneciendo a ese sector. Y creo que en este caso estos sectores financieros pertenecen a ese esquema, fuera de la persona jurídica o individual que los porte, ¿no? Así es que la acumulación es esa. Bueno, y eso es lo que vimos, hemos estado, y todos los compañeros haciendo una lectura de cómo lo van leyendo otras provincias, las que ya lo han presentado efectivamente, las que ya lo tienen presentado en sus cámaras y están empezando la discusión, aquellos otros espacios institucionales que todavía no han largado la discusión institucional, como por ejemplo el Congreso de la Nación y demás, pero que ya está la discusión política planteada. Entonces, nuestra senadora nacional hizo el anuncio, puso a Mendoza en el debate no solo interno, sino en acompañamiento a las medidas nacionales, una vez más, con un proyecto específico y que bueno, esperemos se priorice, como dijo también el presidente del Senado y de diputados, en el caso nuestro provincial, va a ser uno de los proyectos que vamos a priorizar porque entendemos que es una respuesta concreta
a salir de la crisis. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién va a pagar por eso, no? Muy bueno. La verdad que me parece un excelente proyecto. Me parece que está bien eso de que no, en principio no tenga una asignación específica, como en el caso del proyecto nacional, porque las provincias van a necesitar recursos también para poner a funcionar la economía regional. Y yo creo que sería muy importante, quizás ya está sucediendo, que en torno a la iniciativa legislativa se vayan generando un arco de adhesiones de los distintos sectores que representan al movimiento popular en Mendoza, a nivel partidario, a nivel sindical, a nivel de organizaciones sociales, a nivel de organizaciones productivas, a nivel de movimiento cooperativo, es decir, que no quede nada del movimiento popular que no se exprese, incluso en este momento en el que por ahí no se pueden hacer reuniones presenciales, utilizar estos medios para hacer una reunión que la pueden convocar los legisladores o la puede convocar la CTA, eso se ponen de acuerdo qué conviene más, que sea amplia y donde se pueda, por ejemplo, expresar un apoyo, porque bueno, está claro que muchos de los que van a tener que pagar el impuesto son dueños de medios de comunicación de Mendoza y van a usar esos medios en contra del proyecto, en contra de los que lo presenten, de manera tal que hay que generar esa especie de arco de apoyo del movimiento popular, que es lo que nosotros tenemos para poder traccionar este tipo de proyectos. Ellos tienen los medios, tienen el poder fáctico, nosotros tenemos ese poder popular que hay que organizar y que movilizar, me parece muy bueno. Y lo que les voy a pedir es si me pueden mandar el proyecto, porque es interesante para nosotros, para conocerlo. ¿Cómo no? Ya nomás se lo estoy enviando a Gustavo y él ahí se lo hace llegar. Gracias, compañero. Gracias, Laura. Te felicito. Gracias. Hugo, si le parece, voy a resumir algunas preguntas para ir cerrando. Dale. Voy a tratar de resumir en 2 preguntas algunas que nos hacen Irene, Rodrigo y Marcelo Sánchez. Hay una sobre por qué todavía no se ha presentado este proyecto, si es por alguna razón técnica o por alguna razón política, y si ese proyecto no sería conveniente que se pase por DNU en vez de pasarlo por el Congreso. Esa es una pregunta sintetizada, y la otra es si esta no sería una oportunidad para plantear la discusión sobre el poder que tienen las multinacionales para la conformación de precios de los alimentos. Sí. Con respecto a lo último, el tema del precio de los alimentos, yo creo que sí, que es otro de los temas que tiene que estar en esa lista de grandes prioridades a asumir de aquí en más. Y creo que el tema de las multinacionales y el tema de las grandes empresas con sede en Argentina, productoras de alimentos, es un tema que tenemos que poner en la agenda. Con respecto al impuesto a las fortunas personales, creo que ya no tenemos resistencias internas. El creo es porque yo no manejo la totalidad de la información, pero entiendo que no hay ya resistencias internas a este impuesto y espero que la semana que viene el impuesto sea presentado. Me da la sensación que se decidió no ponerlo en la misma semana
que se iba a discutir lo de la propuesta a los acreedores externos. Se está buscando el momento. Pero sin lugar a dudas, creo que hay que avanzar y creo que en el bloque hay voluntad de hacerlo. Con respecto al DNU, en el caso de gravámenes e impuestos, no tiene atribuciones el presidente para utilizar el DNU. Tiene que ser siempre la Cámara de Diputados. Bien. Bueno, no sé, Gustavo, ¿querés hacer algo, decir algo para ir cerrando? ¿Hacemos otra pregunta? ¿Qué les parece? Me parece bien, digamos, agradecerle a Hugo. La verdad, Hugo, te cuento que venimos haciendo este ciclo, estuvimos con la compañera de España de Comisiones Obreras, estuvo el compañero de Colombia, tuvimos a un decano de Italia, ahora estamos, Eduardo Pereira se ha comprometido públicamente a conseguirnos a Camila Vallejo para poder hacer una actividad con los compañeros de Chile, o a la compañera de la CUT de Chile, y así vamos a ir trabajando. La idea es que podamos tener este tipo de encuentros, sobre todo para ir esto, ¿no? Estuvimos con Fátima, que fue espectacular, lo de Fátima el otro día, fue increíble también, cómo está el pueblo brasileño y la necesidad de construir unidad para poder recuperar ese país importante, sí, para nosotros. Así que la verdad, aprovecharte a vos, sinceramente, digo, ha sido el de mayor convocatoria, hemos llegado a los 100 compañeros y compañeras, que es lo que nos permite la plataforma. Qué bueno. Y eso ha estado bueno, digo, me parece interesante que lo podamos seguir haciendo, y seguramente te estaremos molestando más adelante, porque de verdad que está bueno el análisis, que está bueno entender que es mucho más grave que a veces de lo que nos podemos imaginar, y que esa gravedad tiene que tener alternativas, digamos, porque no es solo quedarnos en la queja de la gravedad de la pandemia, sino que también vamos pensando cuáles son los esquemas para adelante para poder trabajar legislativamente, en términos de organizaciones, en el marco de esta pandemia mundial, digamos, seguramente vamos a salir de esto, y que lo podamos hacer, y que nos demos estas posibilidades, que lo hagamos colectivamente, creo que es el camino que siempre ha marcado la sociedad, que vos has marcado siempre desde ese lugar, así que para nosotros más que importante. Acá hay compañeros y compañeras de toda la provincia, de los 18 departamentos, digo, y eso también está bueno, porque digo, tiene un nivel de capilaridad esta charla y este análisis con vos, que nos permite llegar a toda la provincia. Así que agradecerle a Eduardo, que es como nuestro productor, es nuestro community manager, el que nos va armando la agenda de las actividades que vamos teniendo, y nada, agradecerte a vos y dejarte que salude a los compañeros y compañeras. Lo otro que nos hemos propuesto firmemente y lo venimos cumpliendo es que la charla no dure más de 1 hora y media, cosa que también cuando nosotros invitamos a un compañero o a una compañera, esto sepa que tiene un tiempo, viste que el tiempo en la virtualidad se te hace más largo a veces. Bueno, nosotros estamos intentando respetar 1 hora 30, cosa que si te llega una invitación nuestra, sepas que no vas a estar más de ese tiempo para poder compartir, ¿no? Una cosa difícil de hoy de administrar es el tiempo en tiempos de pandemia, valga la redundancia. Pero sí nos hemos propuesto esto, así que estamos como en el tiempo justo. Así que nada, agradecerte mucho, y te dejo en las palabras finales. No sé si Eduardo quiere decir algo antes que Hugo, pero no, está mirando el teléfono. Bueno, te dejo a vos, Hugo, que cierres y que agradezcas a los compañeros. Ahí arranqué. No, nada. Agradecer a todos los compañeros, veo que hoy fue muy notable la participación, sé que hay compañeros de todos los departamentos, incluso dentro de los compañeros del sindicato docente de todos los sectores, así que eso es muy bueno, porque yo creo que necesitamos cada vez más unidad para pelear contra todo lo que dijo Hugo, más unidad de los trabajadores, ¿no? Así que bueno, agradecer eso nada más, y dale Hugo, palabras finales. Me parece que es la verdad una iniciativa muy importante la de ustedes, haber convocado a compañeros para tener una imagen como la que puede... ¿Se escucha lo que digo, no? Sí, perfecto.
No, me parece extraordinario utilizar esta herramienta que seguramente esta llegó para quedarse, porque la verdad que nos ofrece una posibilidad, qué sé yo, estar hablando en este momento con 100 compañeros de todas las regiones de Mendoza, cosa que no la podíamos hacer por ahí antes del coronavirus, ni hacerla como la han hecho ustedes con un compañero de la CUT de Colombia, con Fátima. Son instrumentos que sin lugar a dudas, a partir de ahora vamos a tener que seguir usando. Y me parece extraordinario que viendo este tipo de discusiones, porque creo que en el futuro que viene va a requerir un gran protagonismo del movimiento popular. Yo pensaba, cuando asumía el gobierno de Alberto Fernández, que bueno, si de pronto tenés un gobierno popular con iniciativa, con capacidad de instalar agenda, esto hace que la participación de las organizaciones populares tienda a aparecer en un segundo plano. Hoy estoy convencido de que el escenario que vamos a tener por delante va a requerir una profunda y sostenida dinámica de participación del movimiento popular, porque van a ser tiempos de disputa, porque está claro que lo que viene va a ser un enorme desafío para nosotros. Si no hay participación del movimiento popular, muy probablemente lo que venga sea más sufrimiento para nuestro pueblo, más desigualdad. Y yo estoy convencido que estamos en condiciones de hacerlo. Así que, nada, les dejo este abrazo, este saludo a las compañeras y compañeros de las distintas organizaciones, de las distintas regiones, a las legisladoras, y quedo a disposición de ustedes cuando quieran. Podemos hacer una reunión como esta o más breve, como ustedes quieran, pero de acuerdo a lo que ustedes vean como necesidad. Y la verdad que felicitarlo porque anduvo muy bien. Gracias, Hugo. Gracias. Desde que estamos cerrando, está reventado el chat de saludos de gente de todas las edades y de todos los departamentos. Así que bueno, te transmito eso y te agradezco por estar con nosotros. Gracias, Gustavo, gracias, Eduardo, y gracias a todas las compañeras legisladoras por estar acá y a los participantes. Un abrazo fuerte, gracias. Adiós. El aplauso como le gusta a Hugo para cerrar las reuniones. Aplauso. Muy bien. Morning back to you. The great father and die, the melody, the very girl, the very girl, the very